Ahora vamos a ver el papel que tienen los bancos privados, sistema financiero, en la creación de dinero. Pero antes de empezar necesitamos definir cómo es más o menos la actividad que llevan a cabo este tipo de entidades. Lo que sabemos es que estas entidades lo que se van a encargar es de coger dinero a corto plazo, depósitos, y lo van a prestar a largo plazo. Por ejemplo, cuando conceden un préstamo hipotecario. Un préstamo hipotecario implica que el banco concede el dinero suficiente para comprar esa casa y el que ha percibido el dinero poco a poco se lo va devolviendo. ¿Veis? Es algo muy a largo plazo. Mientras que los depósitos, que es el dinero que percibe el banco de sus clientes, es algo a corto plazo. En cualquier momento, al ser depósitos a la vista, pueden retirar parte o incluso la totalidad de esos fondos, ¿vale? Aunque es mucho más complejo todo lo que realiza un banco privado, porque hay muchos activos, nosotros nos vamos a centrar en esta parte de su negocio. De hecho, es la principal. Así que van a coger dinero a corto plazo. Como es un dinero bastante seguro, la rentabilidad que ofrecen es baja y aparte van a dar préstamos a largo plazo, lo que conlleva un mayor riesgo crediticio, lo que va a hacer que impongan un tipo de interés, un coste de ese dinero mayor a los intereses que están dando por los depósitos, ¿vale? Ese va a ser el principal business de cada banca. Debemos comentar también que de todo el dinero que cogen a corto plazo, esos depósitos a la vista, aunque van a prestar gran parte de ellos, siempre van a conservar una pequeña proporción en concepto de reservas. ¿Qué son las reservas? Pues ese dinero físico, es decir, monedas y billetes, que van a dejar guardado, dado el caso de que cualquiera de los depositantes pueda desear recuperar parte o la totalidad de su depósito. Así que la banca siempre debe estar preparada para esa posible acción. Las reservas también vienen dadas normalmente por un porcentaje que se llama coeficiente de caja. Se define, como decíamos, por esa variable θ. Y se puede calcular, si no nos lo dan, siempre va a ser un porcentaje, si no nos lo dan, pero en su lugar tenemos la cantidad de reservas que tiene el banco y los depósitos, así que la R es para el total de reservas y la D es para los depósitos, serían las reservas por depósito. Supongamos que fuera del 10%, eso significa que de cada 100 euros, 10 se deben guardar como reservas. Recordad que el Banco Central, en nuestro caso el Banco Central Europeo, va a ser el órgano encargado de fijar el coeficiente de caja. No obstante, la banca privada o los bancos pueden decidir siempre poner un coeficiente de caja mayor al establecido. Lógicamente nunca debe ser menor al establecido, ¿vale? Y es lo que decíamos, por cada euro, en el fondo el 10%, es decir, 10 céntimos, se deben conservar siempre. Para ver un poco cómo es esa situación financiera de cada banco, lo que se utiliza, la herramienta clave es el balance bancario. De hecho, lo vamos a utilizar posteriormente para ver un ejemplo de la dinámica de actuación que tienen los bancos en su quehacer diario. Tendremos por un lado los activos en esa parte izquierda y los pasivos en la parte derecha. ¿Qué son los activos? Pues todo sobre lo que tenga un derecho o tenga un valor. Por un lado, esas reservas que estaría guardando el banco de estos depósitos es un activo, es dinero que tiene. El dinero, por definición, es un activo, es dinero además legal, oficial, billetes y monedas. Y luego todos los préstamos que concede, porque tiene el derecho a recuperar todo el importe que ellos conllevan. Todo derecho es un activo, así que préstamos, créditos, cualquier cosa que se os ocurra por ese estilo, que el banco conceda y tenga derecho a recuperarlo, eso es parte de su activo. ¿Qué serán los pasivos? Pues sus obligaciones, lo que debe, lo que tiene la obligación de devolver, los depósitos. Depósito en el fondo implica dinero que no es del banco, es de su cliente, que viene y lo deposita.
pero tiene la obligación, por eso es un pasivo, de devolverlo siempre que el cliente lo desee. Y por otro lado, cuando el banco percibe él un préstamo, ya sea del Banco Central, que es el ejemplo claro, o si hubiese algún tipo de préstamo interbancario, lo que debe es su obligación de pagar. Por lo tanto, ese será su pasivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo simplemente con esta actividad el banco va a ser capaz de generar oferta monetaria. Ahora vamos a ver cómo genera dinero la banca privada. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Os dejaré también la diapositiva en la que se ve el mismo ejemplo, pero usando ese balance contable que tienen los bancos. Tenemos el caso de un individuo, que es Ana, que originalmente tiene 100 unidades monetarias, es decir, es efectivo, es moneda legal emitida por el Banco Central. Decide depositar los 100 euros en su plenitud en un banco. Automáticamente estos 100 euros, lejos de ser ahora mismo efectivo en manos del público, pasarían a ser depósitos. Si la cosa se quedara aquí, la oferta monetaria sería de 100 euros. Tanto en el caso en el que Ana decide no abrir un depósito, serían 100 euros la oferta monetaria, donde solo se contaría el efectivo en manos del público, es decir, billetes y monedas emitidas por el Banco Central, o si por el contrario decide conservar todo en un depósito, también esa misma sería la oferta monetaria. En ese caso el efectivo en manos del público sería 0 y la parte de depósito serían los 100 euros. El banco, como hemos dicho, lo que va a hacer es coger esos depósitos a corto plazo y hacer de ellos su negocio, los va a prestar a largo plazo. Siempre, no obstante, conservará parte, por si acaso Ana decide recuperar parte de su dinero. En concreto, vamos a suponer que el coeficiente de caja es del 10%. Por lo tanto, de esos 100 euros, sabemos que 10 se van a quedar en el banco, en concepto de reserva. Serán billetes y monedas, así que es dinero legal emitido por el Banco Central, tiene respaldo. Así que de esos 100 euros sabemos que al menos 10 se quedan ahí, en el banco. ¿Qué pasará con los 90 restantes? Pues el banco ha decidido prestárselos a un cliente, su cliente se llama Tom, por ejemplo, que se quiere comprar un coche. Así que se lo va a prestar a Tom. Tom, como hemos dicho, es porque quiere comprar un coche que se lo va a comprar a Adam. Adam, ¿qué va a hacer? Vamos a suponer en este caso que también una vez que percibe el dinero, lejos de quedárselo en casa, mantener el efectivo en manos del público, va a quererlo depositar en su propio banco. Así que Adam va a abrir un depósito de 90. Fijaros que de momento ya la oferta monetaria se ha incrementado. La oferta monetaria es efectivo en manos del público más los depósitos. Efectivo en manos del público. Ahora mismo no va a haber nada. ¿Por qué? Porque lo que había ganado Adam, que era efectivo, lo ha metido en el banco. Y solo hay depósitos. Y en total tendríamos 100 depósitos, dado que Ana tiene un depósito de 100 euros, Ana percibe tener ese dinero bancario, ahora no es un dinero legal, es un dinero bancario. Ana en cualquier momento puede recuperar en principio su dinero. Así que tendríamos estos 100 euros y estos 90 que tiene Adam. La oferta monetaria ya no es 100, sino que es 190. Pero como hemos dicho, Adam ha metido este dinero en un depósito en su banco y su banco igualmente quiere hacer negocio de esos 90 euros. Conservará el 10%, 90, y va a ofrecer un nuevo préstamo a otro agente que será en este caso de 81. ¿Cuál sería la oferta monetaria? Pues tendríamos este depósito de 100, este depósito de 90 y este nuevo. Esto, si lo presta el banco es porque alguien lo necesita para comprar algo. Y cuando pague, la persona que perciba ese importe lo depositará en su banco. Así que esto, finalmente, parte de esto se va a convertir en un depósito también. Bueno, todo ello será un depósito de lo que parte será reserva y la otra parte será prestable. Y así sucesivamente. Fijaros que el dinero se va incrementando, se multiplica. De tal forma que con un efectivo únicamente de 100 euros vamos a ir sumando paso a paso más depósitos. En este caso, ten en cuenta que el multiplicador es muy elevado, ¿verdad? Se debe a que nadie decide conservar
efectivo de forma física, directa, efectivo en manos del público, lo que hace o permite que los bancos tengan más activo para poder negociar. Es decir, el efecto multiplicador será mayor cuanto menos efectivos se queden los ciudadanos. Si Ana, en lugar de en lugar de depositar 100 euros, decide depositar solo 50 y mantener 50 euros en efectivo, el efecto multiplicador será menor, ¿verdad? Porque el banco de Ana ya no podrá prestar 90 euros, será mucho menos. Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, Adam, en lugar de depositar los 90 euros, decidiera conservar parte, el efecto multiplicador sería menor. Aquí estamos suponiendo un caso muy extremo, en el que se decide que el efectivo en manos del público va a ser cero. Nadie quiere conservar efectivo. Y estamos cuantificando, en ese caso extremo, cuál sería el efecto multiplicador que va a ir generando esta forma de proceder, ¿vale? Vemos que si quisiéramos cuantificar la oferta monetaria, por un lado ya no habría efectivo en manos del público. El efectivo sigue siendo los 100 euros. Son billetes y monedas que existen, están ahí. ¿Dónde se van a ir quedando? En las reservas. Lo van a ir guardando los bancos. Pues aquí el banco tendrá 10, el siguiente banco tendrá 9, el siguiente, así poco a poco. Y la suma de todas las reservas llegará a ser 100. Todo lo demás serán los depósitos y es lo que será realmente la oferta monetaria, dado que efectivo en manos del público no va a haber nada en este ejemplo. Los depósitos, pues ya sabemos que son 100 el primero, 90 el segundo, luego será 81, luego será el 90% de 81, dado que el 10% restante es coeficiente de caja y se mantiene en la caja. Pero los depósitos irán creciendo en la medida que se repite este proceso. Ahora vamos a ir viendo de forma más clara cómo se cuantifica el total de depósitos, es decir, el total de oferta monetaria en este caso concreto. Y vamos a tener una primera intuición de cómo obtener el multiplicador bancario. Ahora vamos a ver cómo se generan o cómo se cuantifican esos nuevos depósitos que se van a ir dando sucesivamente y de esta forma obtener lo que sería la oferta monetaria en un contexto en el que no existe efectivo en manos del público. De aquí vamos a deducir el multiplicador bancario. Posteriormente lo vamos a ver de otra forma un poco más formal, pero en el fondo va a ser la misma fórmula, el mismo valor. ¿Qué es lo que teníamos? Nuevos depósitos, ¿no? Íbamos viendo cómo se generaban. Inicialmente Ana había depositado su efectivo en manos del público, que eran 100 euros, de los cuales el banco conservaba el 10%, porque era el coeficiente de caja, es decir, 100 por 0,1. ¿Qué pasaba con el restante? Lo iba a prestar a otro agente que seguramente lo necesitaba para comprar algo y al final, al pagar ese algo, esa persona obtenía dinero que automáticamente depositaba. Es decir, se convertía en un depósito igualmente. Así que de esos 100 euros, 10 iban para reservas y 90, es decir, 100 por 0,9, que es la inversa del coeficiente de caja, sería 1 menos el coeficiente de caja. 100 por 1 menos el coeficiente de caja iba a ser el nuevo depósito que se iba a generar. Y ahí tenemos 100 por 0,9, que eran esos 90 euros que Tom conseguía y se los pagaba a Adam en concepto del coche, y Adam los depositaba. ¿Veis? Ahí estaría el nuevo depósito. Igualmente, con ese dinero, el banco de Adam iba a hacer otra vez a este valor, que eran 90 euros, le aplicaba el 10% para ver lo que quedaba en reservas, y este valor por 0,9 es lo que podía prestar y finalmente acababa en otro banco, otro depósito. Así que este mismo valor por 0,9, que es justo lo que tenemos aquí, sería otro nuevo depósito. Hacemos lo mismo, este valor, que ahora sería 100 por 0,9 al cuadrado, multiplicado por 0,9 sería el siguiente depósito. Y así de forma infinita. Lo podemos colocar un poco mejor, de tal forma que tenemos el 100 por 0,9, esto es igual, y aquí lo único que estamos haciendo es hacer este producto. 100 por 0,9 por 0,9 es equivalente a 100 por 0,9 al cuadrado, y este otro término sería 100 por 0,9 elevado al 3 cubo, y así sucesivamente. Fijaros,
En el fondo lo que tenemos es como una progresión geométrica, la suma de los elementos de una progresión geométrica. Para hacerlo un poco más sencillo, lo que estamos haciendo es sacar factor común el 100, dado que es el depósito original de partida, un poco el efectivo en manos del público, con lo que ha emitido el Banco Central, esos billetes y monedas. Lo ponemos aparte. Ya podemos ver que cuanto mayor sea la base monetaria, es decir, el dinero que emite el Banco Central, va a generar más depósitos, mayor será también el efecto multiplicador bancario. Así que no es solo una cuestión de la propia actividad del banco, sino también las decisiones de los agentes a la hora de elegir cuánto efectivo conservan y por otro lado el Banco Central a la hora de elegir cuántos billetes y monedas emite. Pero bueno, volvamos con nuestra cuantificación de los nuevos depósitos. Habíamos sacado el factor común el 100 y nos quedaba, pues bueno, aquí un 1, aquí un 0,9, justo 0,9 al cuadrado y así sucesivamente. Aquí se ve aún de forma más clara que esto es la suma de infinitos términos de una progresión geométrica, donde cada valor es el anterior multiplicado por la razón, que en este caso la razón es 0,9. ¿Cómo se cuantificaba eso? Dado que la razón es inferior a 1, aquí es 0,9, podríamos aplicar directamente la fórmula que teníamos. Si recordáis, esa fórmula aparecía en esas notas iniciales que vimos al principio del curso, en la de los niveles y tasas. También teníamos este apartado. En concreto veíamos que esta suma era el elemento primero dividido 1 menos la razón, que es 0,9. Claro, no se nos puede olvidar este 100 que está aquí, para que conserve la misma igualdad, la identidad. Y hacemos el producto y nos daría en este caso 1000. 1000 son los nuevos depósitos, es decir, la oferta monetaria en esta economía serían, lejos de ser 100 euros, serían 1000 euros, dado el mecanismo que supone el sistema bancario. De aquí ya vamos a ser capaces de deducir el multiplicador bancario. Si recordáis el multiplicador keynesiano, que es justo lo que vimos en el tema anterior, el mercado de bienes, era ese valor por el que se multiplicaba cada euro de una de las variables que componían el PIB cuando éstas experimentaban un shock. Por ejemplo, si era lo que se multiplicaba en la producción, ¿no? Final, si la inversión crecía en 1 euro, el multiplicador keynesiano a la inversión, si era 5, significaba que ese euro quedaba multiplicado por 5 y era el resultado de cómo cambia la producción. En este caso se incrementa en 5. Si en lugar de ser 1, por cada euro se incrementaba en 5. Entonces si la inversión crecía, lejos de crecer 1, crecía en 100, y era 100 por su multiplicador, que era 5, en un ejemplo que vimos concreto. Total, la producción se veía modificada en 100 por 5 y ya teníamos esos 500 euros en los que se incrementaba la producción. Fijaros que aquí tenemos algo parecido. Tenemos un número que multiplica a ese incremento, en este caso de los depósitos. Es decir, los depósitos, el depósito originalmente se incrementa en 100, pero ese shock inicial va a generar un efecto multiplicador que va a hacer que los depósitos se incrementen. ¿Y cuál va a ser ese efecto multiplicador? Este valor. Es decir, por cada euro inicial, si esto fuera un 1, por cada euro inicial de depósito primero, los sucesivos se van a multiplicar por este valor. Como no ha sido 1 euro, sino que han sido 100, pues será 100 por el multiplicador bancario, que nos dice lo que se van a multiplicar los depósitos por cada euro del depósito original, inicial. Es efectivo en manos del público que pasa a ser un depósito. Así que ya tenemos una primera aproximación del efecto multiplicador bancario, que como vemos es 1 dividido 1 menos 0,9, que era 0,1, que justo es el coeficiente de caja. Ya tendríamos el multiplicador bancario, de tal forma que cuanto mayor sea el coeficiente de caja,
Es decir, el dinero que está obligado a conservar el banco y por lo tanto no prestar, cuanto mayor sea ese coeficiente de caja, menor será el multiplicador bancario. Claro, si en lugar de ser el 10%, al banco se le obliga a conservar el 50%, pasaríamos de un depósito 100 a un posterior depósito de 100 por 0,5. Ya serían solo 50 unidades, no serían 90. A medida que el banco se ve obligado a conservar más efectivo, menor va a ser el efecto multiplicador. Otra forma de ver el multiplicador bancario más formal sería esta. Recordar la oferta monetaria en el efectivo en manos del público más los depósitos. Sabemos que en los depósitos, el volumen total de depósitos se puede expresar de la forma en que es depósito original, los primeros depósitos, por 1 más teta. No, perdona, 1 dividido teta, que era el coeficiente de caja. De tal forma que esta expresión la podríamos reconvertir en esta, efectivo en manos del público más el total de depósitos, que es depósito original, que en nuestro caso eran esos 100 euros, multiplicado por 1 dividido el coeficiente de caja. ¿Cómo era un multiplicador? ¿Cómo se veía? Era ver cómo varía la variable de interés cuando uno de los elementos que la compone cambia. En este caso estamos hablando del multiplicador bancario. Los depósitos es lo que genera la banca privada, así que es ver el efecto sobre la oferta monetaria por cada euro adicional de depósito. Si hacemos esta derivada, para hacerla primero necesitamos tener la oferta monetaria en función de todas las variables que la componen, donde estarán el depósito original. Habrá otras, pero serán números, serán constantes, porque yo solo quiero ver, cuantificar el efecto que tienen los depósitos, que es la parte de la que es responsable los bancos. Me vuelvo a esta expresión y hago la derivada. Efectivo en manos del público es una constante, sería 0, y aquí tenemos ese depósito original. Y vemos que el número que la acompaña es esto, pues por lo tanto la derivada sería igual a esta. Como ya intuíamos, va a ser 1 dividido el coeficiente de caja. Ese 1 menos 0,9, que ya decíamos que era 0,10 y que era igual al coeficiente de caja. Por lo tanto, otra forma de ver ese multiplicador bancario es mediante esta derivada, en la que obtenemos que por cada euro adicional o de nuevo depósito que procede previamente de ser efectivo en manos del público, se va a generar 1 dividido teta euros de depósito, es decir, dinero bancario, que no es lo mismo que el dinero legal. Ese sería el emitido por el Banco Central. Ahora, de forma más global, vamos a hablar del multiplicador monetario. No va a ser del bancario, que solo hace alusión a la forma en la que genera dinero la banca privada, sino que de forma más global, teniendo en cuenta ambos agentes, el Banco Central y lo que sería la banca privada. En concreto, podemos ver este multiplicador como cómo se va a ver multiplicada esa base monetaria de la que parte una economía, que sería esta vez. Recordar que la base monetaria es la cantidad de dinero que el Banco Central pone a disposición de los ciudadanos. Es todo el dinero, todos los billetes y monedas que emite. De tal forma que sabemos que dado ese multiplicador, cuanto mayor sea la base monetaria, mayor será la oferta, ¿no? Así que efectivamente a través de esa base monetaria de la que es plenamente dueño el Banco Central, puede afectar a esa oferta monetaria global. Esta M será ese multiplicador, es decir, cómo queda multiplicada esa base monetaria, por qué elemento. En ella van a interferir, pues como ya hemos dicho, la banca privada también. En concreto, la podemos deducir de una forma muy sencilla, simplemente despejando la M, que sería el multiplicador. Por lo tanto, la base monetaria que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Nos quedaría MS dividido P, donde MS es la oferta de dinero, que como decíamos es el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. Mientras que la base monetaria era toda la moneda y todo el billete emitido. Este o bien podía estar en manos del público o bien podía estar en esas reservas que tienen los bancos. Recordad que las reservas es dinero físico, es dinero legal.
son las reservas que tienen en concepto de sus depósitos respecto a sus depositantes, o cuando directamente un banco decide guardar o conservar reservas en el propio Banco Central. Todas esas reservas, es decir, todos esos billetes y monedas que son legales, también entrarían dentro de la base monetaria. Lo que estamos haciendo de aquí a aquí es únicamente dividir la expresión entre los depósitos. Por eso nos quedaría este efectivo en manos del público dividido los depósitos, que es el coeficiente de efectivos, de efectivo en manos del público respecto a los depósitos. Es decir, cuánto efectivo se conserva por cada euro depositado. Depósito entre depósito es 1, de ahí saldría ese 1. Aquí este valor es el mismo, y luego de aquí obtendríamos el coeficiente de caja. Dado que teníamos reservas dividida entre depósitos, es equivalente al coeficiente de caja, por eso ponemos z. En concreto nos quedaríamos con esta fórmula, ¿vale? Donde la E hace alusión a este término, que es ese coeficiente de efectivo por depósito. La principal conclusión de la que debemos extraer de aquí es que a medida que se incrementa el coeficiente de caja, este valor crece, el multiplicador monetario va a ser menor. Y esa es la conclusión con la que quiero. Ahora vamos a hacer este ejercicio sencillo. En el enunciado lo que nos dicen es que el total de efectivo en manos del público es de 500 euros una vez que se ha hecho un depósito inicial de 100 euros. Sabemos que el coeficiente de caja es del 10% y de ahí podemos deducir, por lo tanto, que el total de depósitos asciende a 1000 euros. De aquí ya también podemos obtener lo que sería la base monetaria, dado que la base monetaria son todos los billetes y monedas de uso legal que ha emitido el Banco Central. En concreto, podemos decir que la base monetaria será 600 euros, dado que 500 es efectivo en manos del público y 100 es el depósito inicial. El resto de depósitos, recordad, esta diferencia será dinero bancario, así que habrá 900 euros de dinero bancario. La siguiente pregunta, más allá de calcular la base monetaria, es lo que sería la oferta monetaria. Recordad que es el efectivo en manos del público más los depósitos. Es decir, serían estos 500 euros más estos 1000 en concepto de depósitos. 1500. El multiplicador monetario lo podemos obtener de dos formas, o bien utilizando lo que sería su fórmula, donde tendríamos aquí el total de efectivo en manos del público dividido los depósitos más 1, dividido efectivo nuevamente manos del público dividido los depósitos más el coeficiente de caja. Sustituyendo los valores, pues obtendríamos dicho coeficiente. Otra opción es, sabemos que el multiplicador monetario es el cociente entre lo que es la base monetaria, la oferta monetaria y la base monetaria. Dado que tenemos estos dos valores, serían estos 1500 entre 1000. De ahí obtendréis el multiplicador monetario. Antes de comenzar con la demanda de dinero, veréis que en vuestras diapositivas se habla de lo que es el pánico bancario, que es cuando se sospecha que una entidad bancaria no es solvente porque ha hecho negocios que no pueden, que no han sido finalmente rentables y no va a hacer frente a sus deudas, a sus obligaciones. Eso lo que va a provocar es que todo el mundo corra al banco a solicitar sus depósitos, ¿no? Dado que son a la vista. Incluso en condiciones normales, a una situación como esa, lo que provocaría sería la quiebra real de los bancos, dado que tener en cuenta que ellos han hecho préstamos a largo plazo, no van a recuperar todos los fondos hasta una vez transcurridos todos esos años en los que existe ese contrato. Esos pánicos bancarios pueden estar justificados o no. Como os he dicho, cuando realmente existen indicios de que se produce esa insolvencia, estaría justificado, pero en otras ocasiones es simplemente el contexto económico lo que provoca ese tipo de miedo. Por otro lado, vais a ver que también se habla de lo que es el fondo de garantía, que se establece que el gobierno va a cubrir parte de los ahorros que nosotros tenemos. A día de hoy, unos 100.000 euros están cubiertos. Es decir, aunque el banco quebrara, de nuestros ahorros, el gobierno nos garantizaría esos 100.000
euros. Y por otro lado, el coeficiente de caja que fija el Banco Central Europeo, en el caso de los países europeos, sería en torno al 2%. Ya por fin vamos a comenzar lo que es la demanda de dinero. En este caso, antes de comenzar con ella, haceros ver que los individuos tienen que tomar siempre decisiones. Y en el contexto económico, una de ellas sería, dado el tiempo del que dispongo, yo a gente mi tiempo lo puedo emplear en dos acciones, o bien el ocio o bien el trabajo. Con el ocio disfruto y con el trabajo obtengo rentas. Una vez que he decidido cómo voy a dividir mi tiempo y parte de él lo voy a destinar a trabajar, como os he dicho, voy a obtener unas rentas. Esas rentas las puedo como dividir en consumo y ahorros, lo que decíamos, ¿verdad? La renta disponible se divide en una de esas dos opciones. Cuando se habla de consumo es consumo presente, cuando se habla de ahorro también se puede entender como un consumo futuro, ahorro para consumir en el futuro. La siguiente pregunta a la que se enfrenta aquí el agente económico, hogar, es ¿qué hacer con ese ahorro? Tengo dos opciones, lo mantengo en líquido, es decir, en efectivo, o lo paso a ver en bonos, lo invierto en bonos. La diferencia, bueno, la liquidez es lo más seguro. Un bono, pues bueno, o cualquier activo financiero tiene cierto riesgo, pero al tener riesgo también es verdad que tiene cierta rentabilidad, lo que aquí denominamos el tipo de interés. Entonces existe un poco ese trade-off. Lo más cómodo es tener mi dinero conmigo siempre, es lo más seguro y además es muy rápido, es lo más líquido que hay, pero por otro lado, mantener el dinero conmigo conlleva un coste en términos de coste de oportunidad, los ingresos que dejo de obtener. Vamos a ver en este contexto que la demanda de dinero, que ya no la vayamos a llamar MD, en lugar de MD la vamos a llamar L, porque eso en el fondo va a ser una demanda de liquidez, es el dinero que decido conservar en líquido conmigo, es decir, esta proporción. Que sepáis simplemente que la economía se encarga de establecer cómo un individuo va a ir tomando decisiones en cada uno de estos escenarios. Hay distintos modelos. Está el modelo en el que se determina qué parte del tiempo lo dedicamos al ocio y qué parte al trabajo, y igualmente con el consumo presente-futuro, y finalmente el de cómo mantengo ese ahorro sin liquidez o en bonos. Nosotros no vamos a trabajar ninguno de estos. Lo que vamos a ver es simplemente este trade-off. Esa forma en la que los individuos van a tomar una decisión entre una u otra opción, qué variables están detrás, y eso es la forma de modelizarlas. ¿Qué entendemos por demanda de dinero? En el fondo, la demanda de dinero no es que demandemos dinero al banco o algo por el estilo, no es pedir un préstamo. Demanda de dinero realmente lo que es cuánto dinero queremos conservar con nosotros en líquido. En el fondo es una demanda de liquidez. Dado nuestros ahorros, cuánto de esos ahorros los deseo mantener en efectivo versus a comprar un bono. Así que la demanda de dinero es la demanda de liquidez. Por eso la vamos a llamar con la L. Cuando tengamos el equilibrio de demanda y de oferta, si recordáis la oferta le poníamos esa M. Pues el equilibrio ya lo podemos ir viendo, el equilibrio del mercado de dinero es cuando la L, que es la demanda, y la M, que es la oferta, se junta y nos dará esa relación LM del modelo ISLM. ¿Y de qué depende ese deseo que tienen los ciudadanos de tener liquidez? Pues por un lado, vamos a decir que existe el motivo de transacción. Es decir, cuando en una economía hay mucha actividad, mucha producción, mucha compra, mucha venta, lo más cómodo es llevar el dinero conmigo para hacer las transacciones, en lugar de tenerlo invertido en un bono que tengo que esperar un tiempo hasta que pueda por fin recuperar el dinero. Recordad que aquí el dinero o liquidez todo es efectivo en manos del público, pero también se contemplan los depósitos. Aunque los depósitos tienen un tipo de interés, ese tipo de interés es desdeñable, es muy pequeño, entonces no se considera como un tipo de interés, una rentabilidad real. Cuando aquí hablamos de tipo de interés, será el de los bonos, que es el que realmente puede ser grande. Entonces, por un lado, la demanda de liquidez, ese deseo de mantener mi riqueza
En efectivo dependerá del volumen de transacciones de la economía, es una relación positiva, más transacciones desea tener más liquidez y se aproxima con la renta, con la producción, con el PIB. Entonces, en lugar de poner motivo transacción, ponemos el PIB, porque sabemos cuanto más PIB hay en una economía es porque hay más transacciones. Y dependerá de forma negativa del tipo de interés, porque lo que ya habíamos dicho, tener efectivo o tenerlo en un depósito a la vista implica que no está en un bono, que no estoy obteniendo la rentabilidad del bono que viene dada por el tipo de interés. En el fondo es un coste de oportunidad, estoy perdiendo la oportunidad de generar esos intereses. De tal forma que mi demanda de liquidez va a depender de los intereses. Cuando los intereses sean muy altos, este valor sea grande, relación negativa, mi demanda de liquidez será menor, porque me interesa tener más activos, más riqueza invertida en bonos, dado que la rentabilidad es alta. Y al revés, a medida que el tipo de interés sea más bajo, no me va a interesar tanto tener bonos, en su lugar voy a tener más liquidez, demando más liquidez, relación negativa. ¿Cómo se dibujaría esto? Pues como en cualquier mercado vamos a tener en el eje de las Y's el precio, que en este caso el precio del dinero es el tipo de interés, y en el eje de las X el dinero. Tipo de interés, dinero. La demanda la estamos dibujando, cantidad demandada en función del tipo de interés, ¿verdad? Estamos viendo esa relación. Esta relación hemos dicho que es negativa. Y es justo lo que observamos, esta relación es negativa, de tal forma que si el tipo de interés es alto, la demanda de liquidez es baja. Recordad que el cero está aquí. En la vertical es el tipo de interés, está muy alejado del cero, es alto. En la horizontal es la demanda de dinero, la cantidad demandada está próxima al cero, es baja. De tal forma que eso, en este contexto en el que el tipo de interés es elevado, la rentabilidad del bono es alta, no me interesa tener tanta liquidez, prefiero tener esa riqueza invertida en bonos. Cuando el tipo de interés es bajo, fijaros, ya está más cerquita del cero, tendré una demanda de liquidez mucho mayor, ¿veis? Está más lejos del cero. La cantidad demandada de liquidez es mayor cuando el tipo de interés es bajo. ¿Qué pasa si se ve incrementada la actividad económica, las transacciones? ¿Qué le va a pasar a esta curva? Lo que vamos a observar es que cuando la actividad económica crece, dado cualquier tipo de interés, cuando esto cambia y en concreto es mayor, relación positiva, la demanda se incrementa, ¿verdad? La demanda de liquidez. ¿Dónde estaría la cantidad? ¿En el eje de las Y's o en el eje de las X? Ya hemos visto que la cantidad está aquí y estamos diciendo mayor cantidad para cualquier tipo de interés. En el fondo sería un desplazamiento hacia la derecha, porque la derecha nos indica más cantidad. Puede parecer que es un desplazamiento hacia arriba, pero realmente lo que estamos observando es que esta curva se está desplazando hacia allá. No es tanto que el tipo de interés crezca, porque lo estamos dejando fijo para cualquier tipo de interés. Ahora la demanda de liquidez, si esta era la inicial, esta sería la nueva, donde la renta en el periodo 1 es mayor a la renta en el periodo 0. Se desplaza, si veis, para este tipo de interés, ahora la liquidez demandada es mayor a la de antes. Y para este tipo de interés, bueno, ni siquiera llegamos a verla, estaría más alejada, la demanda de liquidez es aún mayor que la inicial. Por lo tanto, sería un desplazamiento hacia la derecha. Cuidado con esto, ¿vale? En ocasiones serán movimientos a la izquierda o derecha y en otras ocasiones serán movimientos hacia arriba y hacia abajo. Lo que tenéis que tener claro es cuál es el efecto causa-efecto. ¿Cuál es la relación causa-efecto? Aquí lo que sabemos es que la cantidad viene dada por modificaciones del tipo de interés y de la renta. No es al revés. Es decir, el tipo de interés no viene generado por la demanda de liquidez. No, es el tipo de interés lo que va a determinar la cantidad demandada de liquidez. ¿Vale? Recordad que lo bueno de la curva, como está expresada entre tipo de interés y demanda de dinero, pues nos va a dar todas las posibles combinaciones de tipo de interés y de demanda. Si me dicen que el tipo de interés está aquí, pues automáticamente, gracias a la curva, yo sé dónde está la cantidad de demanda de liquidez. Si me dicen que el tipo de interés es este, yo sé dónde está la cantidad demandada de liquidez.
¿vale? Ahora vamos a ver el equilibrio en el mercado monetario y vamos a ver qué pasa si existe algún shock o algún cambio en alguna de las dos curvas que tenemos, la de oferta y la de demanda. En concreto, lo que vamos a hacer es ver los efectos de una política monetaria, expansiva o contractiva. Por lo tanto, al hablar de una política monetaria, la curva que se va a mover es la de oferta, es decir, esta de aquí. Empezamos con, por ejemplo, una política monetaria expansiva. ¿Qué se podría traducir en una política monetaria expansiva que va a incrementar la oferta monetaria? Bueno, recordad que teníamos tres instrumentos. Uno de ellos, el más importante a la hora de poder expandir la oferta monetaria, es decir, emitir dinero, billetes y monedas, sería la compra o adquisición de bonos. Cuando el Banco Central compra bonos, es decir, compra títulos, un papelito lo hace a cambio de dinero, está inyectando liquidez al mercado. Así que una de las opciones que podéis ver es compra de bonos. Otra opción sería la reducción del tipo intercambiar, el tipo de interés interbancario o el tipo de descuento, ¿no? Que es como le conocemos. Si hacemos que este tipo de descuento sea más bajo, existe una mayor facilidad para obtener financiación por parte de la banca privada, y si esta banca privada tiene más financiación, puede a su vez prestar a tipos más bajos. Tener en cuenta que, por ejemplo, el Euribor, que sería ese tipo de interés interbancario, se usa como referencia cuando se fija un tipo de interés cuando solicitamos una hipoteca. Y la otra opción sería el coeficiente de caja. Si hace que el coeficiente de caja de la banca privada se reduzca, eso va a hacer que ese multiplicador bancario sea mayor y por lo tanto el multiplicador monetario también, y habrá una mayor oferta monetaria. ¿Cómo se traduciría gráficamente ese incremento de la oferta monetaria? Veríamos que esta curva se desplaza. En concreto la voy a hacer como con líneas discontinuas para ver que es una nueva, es distinta. No he dicho nada de precios, aunque realmente aquí incluimos precios y el PIB se podría ver en términos reales o nominales, igual que el tipo de interés podría ser real o nominal. No estoy hablando de precios porque al estar en un contexto de corto plazo, los precios son constantes, ¿vale? Así que no vamos a hacer alusión a los posibles efectos de modificaciones de precios. Lo que tendríamos aquí sería la nueva oferta, por eso le pongo la prima, respecto al nivel de precios que no ha cambiado. Ya sabemos que este será el equilibrio, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver ahora es cuál es el mecanismo de ajuste de llegar de esta situación inicial cero a esta nueva situación. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues lo que vemos es que, dado el tipo de interés inicial y dada esa política monetaria expansiva, se está dando en la economía un exceso de oferta monetaria. Es decir, lo que estaría pasando en cierta medida es como que a los consumidores no les interesa tanto tener toda esa liquidez y en su lugar prefieren tener bonos, ¿no? Cuando hay un exceso de oferta monetaria es porque lo que parece más interesante para estos individuos no es tanto la liquidez, que veis que está en un valor más pequeño, este es el cero, la demanda de liquidez sería este valor, mientras que la oferta de liquidez sería esta. Estos consumidores, lo que nos está diciendo este excedente de oferta es que esos consumidores prefieren bonos. Dado este tipo de interés, prefieren bonos. Así que si aquí hay un exceso de oferta, en el mercado de bonos, si recordáis, vamos a tener justo lo contrario, un exceso de demanda. Cuando hay un exceso de demanda de algo, la tendencia es que el precio de ese producto se incrementa. Y en el caso concreto de los bonos, a medida que es mayor su precio, la rentabilidad del bono va cayendo. Así que en el mercado de bonos tenemos ese exceso de demanda, lo que va a empujar a que el precio del bono crezca y consecuentemente su rentabilidad caiga. Así que este tipo de interés, que es la rentabilidad del bono, va a ir cayendo hasta que se resuelva esa desigualdad y la oferta de bonos y la demanda de bonos coinciden. En ese caso ya la economía se para, ¿verdad? Pues aquí va a pasar eso. Momentáneamente vamos a ir viendo que hay una reducción del tipo de interés. Y en la medida que el tipo de interés cae, sabíamos que con la demanda
la liquidez demandada va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si el tipo de interés va cayendo, ya no es tan interesante tener bonos, a lo mejor es preferible tener un poco más de liquidez en lugar de invertir tanto en bonos. Tendríamos ese doble efecto, el tipo de interés cae, la demanda de liquidez se incrementa. En el fondo lo que estamos haciendo es movernos a lo largo de esta curva que nos da cuál es la demanda, que estaría aquí en la horizontal, para cada nuevo tipo de interés. Hasta que llegamos a un punto en el que los dos mercados coinciden. Es decir, el de los activos de los bonos, la oferta y la demanda es la misma, y aquí igualmente la oferta y la demanda es la misma. Este sería el nuevo tipo de interés de equilibrio. Y sub 1. Por lo tanto, primera conclusión, cuando se produce una política monetaria expansiva, lo que debemos esperar es una caída de los tipos de interés. Así que una forma de estimular la economía sería a través de esta política monetaria. Recordar que el tipo de interés está vinculado con la producción de una economía, el PIB, que es la variable que queremos hacer como que crezca, ¿no? Sobre todo en periodos de recesión, y era a través de la inversión privada. Así que el Banco Central, a través de una política de este estilo, va a reducir el tipo de interés que tendrían esas acciones, y va a conseguir que los inversores puedan acceder a más capital, más inversión, y crezca así la economía, se estimule. Ahora vamos a ver el caso contrario, una política monetaria contractiva lo que hará es reducir esta oferta monetaria. ¿Cuáles son los tres instrumentos que tenía el Banco Central? Operaciones de mercado abierto, tipo de cambio de descuento, tipo de interés de descuento y el coeficiente de caja. Si quiero contraer la economía o contraer la oferta monetaria, es decir, sustraer dinero, liquidez, lo que tengo que hacer es, en lugar de comprar bonos, tendré que venderlos. Vendo un titulito, que en el fondo es un papel, a cambio de el importe de dicho bono, por lo tanto estoy retirando liquidez. Otra opción es el tipo de interés de descuento. Si lo elevo, hago que sea más difícil, más costoso conseguir esa liquidez. Y los bancos, al tener que pagar un tipo de interés interbancario mayor, a su vez ellos van a imponer un tipo de interés mayor a lo que serían los ciudadanos. Es que van a adquirir menos liquidez, van a solicitar menos préstamos. Y por último, el coeficiente de caja, lo tendré que elevar. Esto lo que me hace es que los bancos van a poder jugar con menos dinero, van a poder prestar menos dinero que antes, porque ahora tienen que reservar más efectivo. ¿Cómo se traduciría? Bueno, la curva de oferta se desplazaría plenamente hacia la izquierda, estaría por aquí, de la nueva oferta monetaria. Si este era el tipo de interés, bueno, ya sabemos dónde estará el de equilibrio, ¿verdad? Pero vamos a comentar cómo sería ese mecanismo de ajuste, de llegar de este punto a este otro. Lo que está pasando en esta economía es que de repente había una oferta monetaria que ahora es mucho menor, se ha sustraído. Vemos que hay un exceso de demanda de liquidez. La cantidad de demanda de liquidez, dado este tipo de interés, es la inicial, sigue estando aquí, no ha cambiado. La curva de demanda no se movió. Sin embargo, la oferta está aquí. Así que todo esto es un exceso de demanda. Lo que está pasando es que estos ciudadanos, dado este tipo de interés, quieren tener más liquidez de la que encuentran disponible. Es más interesante conservar el dinero en efectivo, menos interesante los bonos. Como los bonos dejan de ser interesantes dado ese tipo de interés, lo que va a hacer es que el precio del bono va a caer. Y a medida que cae el precio del bono, se incrementa su rentabilidad. Así que lo que deberíamos esperar es que estos desequilibrios se vayan ajustando vía precios. En concreto, el precio del bono va a cambiar la rentabilidad de este mismo, y por lo tanto va a tener efectos en este mercado. El precio del bono va a caer y su rentabilidad se va a incrementar. A medida que el tipo de interés es mayor, va a haber menos gente que esté interesada en mantener el dinero en líquido, porque va a ir siendo cada vez un poco más interesante tenerlo en bonos. Así que la demanda de liquidez se va a reducir. ¿Qué estamos haciendo? Una vez más nos estamos moviendo a lo largo de la curva.
porque la curva lo que nos dice es cuál es la cantidad demandada para los distintos tipos de interés. El tipo de interés está aumentando, la demanda de liquidez demandada está disminuyendo. Punto de equilibrio, este. En ese caso, tanto el mercado de bonos como el mercado de dinero se encuentran en equilibrio. Esto nos daría el nuevo tipo de interés. Conclusión. Una política monetaria contractiva lo que va a generar es el incremento del tipo de interés. Cuanto más alto sea el tipo de interés, esto va a tener efectos en la economía real, en el PIB de la economía. ¿Por qué? Porque la inversión dependía del tipo de interés. Cuanto mayor sea acceder al dinero, menos van a ser las inversiones que se van a poder realizar, dado su rentabilidad. Así que mayor tipo de interés, menor inversión, menor PIB. Ahora os invito a que vosotros mismos hagáis este tipo de ejercicios, pero en lugar de aplicar una política monetaria expansiva o contractiva, es que hagáis una modificación en la demanda. En concreto, solo hay dos posibles: que de repente se incremente la producción de una economía, donde la demanda se desplazaría hacia la derecha, es decir, un punto por aquí. No es hacia arriba, aunque lo parezca. Lo que está pasando es que la demanda se incrementa a la derecha, ¿vale? O que por el contrario, el Producto Interior Bruto caiga y en ese caso se desplazaría a la izquierda, ¿vale? Ahí podéis volver a hacer encontrar ese nuevo tipo de interés de equilibrio y cómo se llega del inicial al final, a través de los mismos mecanismos que ya hemos dicho. Es decir, un exceso de demanda en este mercado, lo que implica un exceso de oferta en el de bonos y al revés.